Entonces vamos a hacer un repaso de nuestro libro de Difícil de Creer, el primer capítulo con María Luisa. Gracias. Queridas hermanas, primero agradecer a Dios la oportunidad de volver a poner mis ojos y mi corazón en este libro, que realmente ha sido clave para mí, a pesar de que dice uno, no, pues ya hace tiempo que conozco de la palabra y demás, pero el libro ayudó muchísimo a la comprensión del Evangelio de manera correcta. Entonces nos dejó ese deseo grande de la comunicación, de lo correcto, y pues de mostrar a otros, ¿no?, lo que este libro nos ha dado. Yo hice ese repaso del primer capítulo, donde el pastor MacArthur nos recuerda, empieza con el gran sabor, dice el título, menos llenura. Y él comenta que la prioridad de un negocio exitoso es dar a los consumidores lo que quieren. Así el negocio podrá con la competencia. Hoy día esta misma mentalidad, lamentablemente consumista, ha invadido al cristianismo. Si el culto es muy largo, pues acortémoslo. Demasiado formal, pues vístanse de ropa deportiva. Demasiado aburrido, pues tenemos una gran banda de música. En cuanto al mensaje, hay iglesias dispuestas a ajustarlo para que los asistentes se sientan más cómodos, hasta acortarlo, ¿no?, para que no se preocupen por estar ahí mucho tiempo escuchando, para evitar sentimientos de culpa o absolutos en su moralidad. Esta forma ligera de presentar el Evangelio se aleja de la verdad, la palabra y del Espíritu Santo, porque está diseñada por el hombre y no por Dios. Es vacío y no sirve para nada. Lo peor es que los que están oyendo piensan que están oyendo el Evangelio y creen que están siendo rescatados del castigo eterno, cuando en realidad están siendo trágicamente desviados. Después comenta otro subtítulo, el falso evangelio de la autoestima. El verdadero evangelio es un llamado a negarse a uno mismo, no un llamado a la autorrealización, en donde Jesús es visto como el genio de la lámpara, a quien uno le da la lista y él lo cumple. El pastor MacArthur expresa que quien asiste a su iglesia debe tener un corazón dispuesto a someterse a la palabra de Dios, sin adornos ni adulteración, y además dispuestos a enfrentar la dura verdad de la convicción de sus pecados y, claro, la negación propia. Quien no esté dispuesto a aceptar las duras demandas de seguir a Cristo, se van. Algunos que forman parte del evangelismo dirán que Jesús quiere que nos vaya bien. Si no has llegado a ser rico es porque no han reclamado a Jesús esa riqueza. Le dicen también, Jesús quiere que usted esté libre de deudas, y si da el dinero que le piden los teleevangelistas, ese acto de fe lo liberará del demonio de la deuda. De modo que para ellos la salvación por medio de Cristo es garantía de salud, riqueza, prosperidad y felicidad. Estos evangélicos son antropocéntricos, es decir, centrados en el ser humano, y dicen, Jesús te da paz, alegría, vas a vender más, te va a ayudar a meter más goles, etcétera, ¿no? Él quiere que usted se sienta bien consigo mismo, poniendo fin a los pensamientos negativos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice, por ejemplo, en Juan 16:33b, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Robert Schuller escribió un libro titulado Autoestima, la nueva reforma. Era un esfuerzo por reemplazar el evangelio bíblico con algo nuevo y dio resultado. Escribió después El poder de la mente, atacando la reforma protestante con una teología teocéntrica en la reforma protestante y considerando que debería ser homocéntrica, una teología centrada en el hombre, considerando la dignidad propia, la autoestima, como una dádiva que Dios da como recompensa de nuestro servicio sacrificial para levantar la estima de otros. Si seguimos el plan de Dios lo más fielmente que podamos, nos sentiremos bien, dice este Señor, respecto a nosotros mismos. Esto es el éxito.
En esta nueva reforma de la autoestima, lo primero que se exige es bajar a Dios para poder elevarse y reemplazar la teología que exalta a Dios por una psicología, de la autoestima que exalta al hombre. La afirmación más asombrosa en autoestima, la nueva reforma, es que si alguien cree que es un pecador indigno, es dudoso que pueda aceptar sinceramente la gracia salvífica que Dios ofrece en Jesucristo. Es que si alguien tiene esa actitud, pues no puede en un momento dado aceptarlo. Estamos en el 7. Para que Sí, la esto, siga y la esto es, perdón. Nada más Esto que- es, página 7. sí, esto es contrario a la verdad, pero se ha apoderado de multitudes de iglesias reemplazando la gloria de Dios por la satisfacción del hombre, siendo reemplazada nuestra sumisión a la voluntad de Dios por la sumisión de Dios a nuestra voluntad. El verdadero evangelio dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice Mateo 16, del 24 al 25. Uno gana al perder, uno vive al morir. Este es el mensaje central del evangelio. Es la esencia del discipulado, el cristianismo. El evangelio genuino de Jesucristo no es cuestión de opinión, es cuestión de verdad. Lo que yo quiero, lo que tú quieres, lo que cualquiera quiere, no importa. Es lo que es, por la voluntad soberana de Dios. Siguiente subtítulo, las palabras duras de Jesús. La única fuente de verdad para todo creyente auténtico es la palabra de Dios revelada en la Biblia. Es muy sencillo, cualquiera que quiera seguir a Jesús al reino de Dios, es decir, cualquiera que quiera ser creyente verdadero, tiene que enfrentarse a 3 mandatos. 1, negarse a sí mismo. 2, tomar su cruz cada día. 3, seguirlo. Estas palabras no son agradables para el consumidor ni razonables. El cristianismo ligero no se encuentra en ninguna parte. Cuando Martín Lutero lanzó la Reforma Protestante en 1517, afirmó en su cuarta tesis que la salvación requería del aborrecimiento de uno mismo, lo cual sigue vigente hasta la misma entrada al reino de los cielos. En otras palabras, debe rehusar asociarse con la persona que uno mismo es, porque debe sentirse hastiado de su ego pecaminoso e inclusive de los de su familia. El Señor nos dice en Mateo 10, 32, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Esta no es una invitación amistosa, es una advertencia y puede producir una división en tu familia. En el versículo 37 añade, el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si no estamos dispuestos a pagar el precio de un mayor trauma, mayor conflicto, mayor sufrimiento familiar, no somos dignos de ser discípulos de Jesús. Inclusive, al grado debe ser de costarnos la vida. Siguiente subtítulo, el verdadero evangelio de la Biblia. Jesús dijo lo mismo de diferentes maneras. Confrontó al joven rico con la realidad del pecado para que se revelara si estaba convencido de sus iniquidades. Pero en lugar de ello, Jesús hizo que saliera a relucir la justicia propia de ese hombre y luego dejó al descubierto su amor al dinero. Tenía que estar dispuesto a someterse al Señor Jesús, aun si ello significara dejar todas sus posesiones terrenales. No tenía interés en negarse a sí mismo ese joven, ni a sacrificarse, ni a someterse. Por consiguiente, era indigno de ser discípulo de Jesús y él mismo se cerró la puerta al reino de la salvación. Hay otro ejemplo en Lucas 9:57, donde Jesús va de camino con algunos seguidores y uno de ellos le promete, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjense bien, no le dijo, sígueme y serás feliz, gozarás de salud, serás rico,
próspero y triunfador. El discipulado te va a costar todo, todo lo que tengas. No esperes comodidad ni vida fácil. Seguir a Jesús es más bien estar hastiados de nuestro pecado y desesperados por ser perdonados. Es cuestión de ver a Cristo como el invaluable salvador del pecado, de la muerte y del infierno, para que voluntariamente dejemos a un lado lo que sea necesario, sea lo que atesoremos o lo que poseemos, inclusive nuestra propia vida. No puede ser más claro. Si tratamos de aferrarnos a nosotros mismos y a nuestro plan, a nuestra agenda, a nuestro triunfo, a nuestra autoestima, perderemos el perdón y el cielo. Es un mensaje difícil de creer, porque la negación de uno mismo es muy dura, pero resulta que es la verdad. La puerta angosta. Aquellos que creyeron a los predicadores que popularizaron el evangelio diciendo a todo el mundo que Dios quiere que estén contentos, que tengan éxito y una buena autoestima, se hicieron la ilusión de ser salvos cuando no lo son. Y algún día, cuando estén frente a Cristo, van a decir, Señor, Señor, y Él les va a contestar, apártense de mí, nunca los conocí. Mateo 7:23. La humanidad quiere gloria, queremos salud, riqueza, felicidad, satisfacer todas nuestras necesidades. Queremos una vida sin dolor, una corona sin la cruz, la ganancia sin el dolor. Queremos que las palabras de la salvación cristiana sean fáciles. Todas estas puertas son falsas. Pero primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Según la Biblia en Mateo 7:13, durante el Sermón del Monte, Jesús amonestó a sus seguidores diciendo, entren por la puerta estrecha. Por lo tanto, una puerta estrecha no podemos llevar nada al pasar por ella. Pasamos despojados de todo. Si los creyentes no reconocen y predican el hecho de que la salvación es solo por medio de Cristo, como dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estarán conduciendo inadvertidamente a las personas por la puerta ancha que lleva a la destrucción. La gente entrando por la puerta ancha, cómoda e invitadora, con todo su equipaje, con sus propias necesidades, su autoestima y su deseo de realización y satisfacción. Lo más horrible de esto es que piensan que van a ir al cielo. Cuesta hallar esa puerta angosta porque muchas iglesias se han desviado de la enseñanza de la verdad del evangelio. Siguiente subtítulo, hay que tomar en cuenta el costo. Página 17. Abajo. ¿Lo ha tomado en cuenta? ¿Entiende que hay un precio que hay que pagar? El precio es estar dispuesto a aborrecer a su padre y a su madre y, si fuera necesario, la propia vida. Tomar su cruz y seguir a Jesús. Nada del mundo debemos considerar tan valioso como para descartar a Cristo a cambio de ello. La perla más costosa es Él, el tesoro que vale la pena. Y vale la pena todo lo que poseemos, porque es la gracia salvadora de Jesucristo que irremediablemente no merecemos. Siguiente subtítulo, ¿cómo tener satisfecho al cliente? En una iglesia acomodatiza, cuando alguien se traga la carnada, la persona piensa, el cristianismo no tiene nada de difícil. Uno conoce personas encantadoras, oye un mensaje inspirador y música estupenda y llega al cielo. Pero en algún momento sale a la luz la verdad, las palabras duras de Jesús. No se trata de ti, sino de mí, y de sacrificarte para seguirme. La verdad absoluta es que nadie va a querer ser creyente en estas circunstancias, a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en su corazón, como sucedió en Nínive, donde Jonás solo tuvo que expresar 8 palabras para que se arrepintieran. Y el Espíritu de Dios hizo la obra de convicción, regeneración y fe.
produciendo salvación verdadera. La fuente de la gracia se abrirá y fluirá el pecador que se niega a sí mismo. Es la esencia misma de la gracia para rescatarnos del pecado y del infierno. Por lo tanto, lo más importante es la fidelidad a las Escrituras para proclamar un mensaje evangélico poderoso y convincente que el Señor va a bendecir. Muchas gracias. Gracias. Pues ese es el primer capítulo, ¿no? Vamos ahora con la dura verdad con Vero. Buenos días, hermanas. Pues este libro, como dice Malu, ha sido un parteaguas en mi vida. Me ha confrontado terriblemente, habiendo pensado yo que el seguir a Cristo era sencillo, pero bueno, este libro nos dice una dura verdad, como dice el capítulo 2, que se muestra en la página 23. La iglesia evangélica está sumergida en el mito de que entre más popular o prestigiosa sea una iglesia local o una denominación, el reino de Dios tendrá más aceptación y se extenderá rápidamente. Y en la búsqueda de influir a la gente, presentan un evangelio reinventado que haga sentir cómoda a la audiencia que no la ofenda. Niegan la verdad del evangelio y lo acomodan donde Dios nos pide en primer lugar reconocernos como pecadores. En esta búsqueda de influir a la gente, seducen al pecador al reino por un sendero fácil y familiar. Y la filosofía es, si les gustamos, les gustará Jesús. Si se presenta el evangelio puro y sin maquillaje, es difícil de creer. La gente no puede aceptar tener que renunciar a uno mismo y sacrificar sus relaciones familiares, amistosas con el mundo, etc. Lo que no acabamos de entender es que la elección y el mensaje es de Dios y que a nosotros nos corresponde dar este mensaje tal y como es, confrontar al pecador con su pecado y no hacerlo sentir bien. De otro modo, deshonramos a Jesús y a su obra redentora. No lo tomamos en cuenta, lo ofendemos. En la página, permítanme un segundo, en la página 26, John MacArthur nos dice: me disgusta todo lo que deshonra al Señor. Estoy en contra de todo lo que Él está en contra y a favor de todo lo que Él respalda. Anhelo ver que se conduzca a las personas a la fe salvadora en Jesucristo. Detesto que los pecadores mueran sin esperanza. Esto nos invita a hacer un autoexamen. ¿En verdad estamos predicando el evangelio como es? ¿Estamos confrontando a las personas a su pecado, a decir lo que verdaderamente somos en realidad? No maquillando este mensaje. El mensaje, como decía antes, no es mío, es de Dios. Tiene poder para salvar. Nosotros no somos quien salvamos a la gente. Nosotros tenemos solo la obligación de predicar lo que Dios nos pide. El evangelio ofende porque la verdad ofende. Pero ese es el punto esencial. Es un mensaje escandaloso, lo llama MacArthur. El reino de Dios avanza solo por el poder de Él, no por nuestra mercadotecnia. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios, Él no necesita nuestra ayuda.
No necesita que maquillemos para atraer a la gente a su reino. Él hace todo. Él solamente nos utiliza y nosotros debemos de conducirnos como Él lo manda. Muchas veces nos cuesta trabajo mencionar el nombre de Jesús, cruz, pecado, infierno, aunque muchas veces hablamos de la fe. Y es tan vergonzoso que por esta razón encarcelaron, vitupearon, azotaron a nuestro Señor y a sus seguidores, a los ¿cómo se llama? A los apóstoles, perdón, a los 12 apóstoles. Porque ellos se mantuvieron fieles a este mensaje. Y nosotras debemos estar dispuestas a ese rechazo en que al predicar la verdad vamos a sufrir. En la página 27, en el subtítulo Avergonzados de Jesús, habla de lo difícil que es mencionar este nombre y lo que ello conlleva. El ministro cristiano de una iglesia cristiana no debe sentirse obligado a condicionar ni a pedir disculpas por orar al único Salvador verdadero. Si tenemos una buena noticia como haber encontrado la cura para el SIDA, tenemos que, es una buena noticia y nos alegra poder anunciarla. Entonces, ¿por qué nos avergonzamos cuando predicamos las buenas nuevas del Evangelio? Pablo dice que en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta era la posición de Pablo y debe ser la nuestra, no avergonzarnos, predicar la verdad. Sabemos que al predicarlo, el precio de la fidelidad a la verdad, el rechazo del público, de la gente, de la familia, será nuestra recompensa en este mundo. Pero tenemos una recompensa grande en el cielo. En nuestro caminar con el Señor, como seguidores, tenemos que ser lo suficientemente fieles para arriesgarnos a sufrir el mismo fin vergonzoso. En la página 30, en el subtítulo La vergüenza de la cruz, dice que predicamos un mensaje vergonzoso cuando predicamos a Jesús en la cruz. Morir crucificado era un insulto degradante y la idea de adorar a un individuo que había muerto crucificado era absolutamente inimaginable. Como hemos estudiado, las personas que morían en una cruz eran los más aborrecibles y la gente no podía dar crédito de que Dios debiera morir de esa forma. No lo entendía, era una locura. Entonces, así, la palabra de Dios y la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, como lo dice 1 Corintios 1:18. Los griegos querían sabiduría y los judíos querían señales. Y Dios les dio exactamente lo opuesto. Los judíos recibieron un Mesías crucificado, escandaloso, blasfemo, estrambótico, hiriente, increíble. Para los griegos que buscaban conocimiento esotérico, algo antilocuente y noble. Ese sinsentido sobre el eterno Dios creador del universo crucificado era una insensatez. No se podía creer. El condenado en una cruz sufría una lenta y agonizante muerte por asfixia.
y se debilitaba gradualmente al punto traumático de no poder levantarse con los clavos que sujetaban sus manos, ni de empujarse con el clavo que sujetaba sus pies, lo suficiente para poder aspirar y exhalar. En aquel entonces muchos crucificaron a miles de personas en estas condiciones. Es una locura pensar que nuestro Dios haya terminado así. Y bueno, pues a todo esto se enfrentó Pablo, y de lo que más hablaba era de la cruz. Tal repulsiva representación del Señor Jesucristo ilustra vívidamente el desdén del pagano por un crucificado. En la página 34, el pastor MacArthur nos invita a reflexionar sobre las problemáticas que podemos enfrentar al proclamar el Evangelio. Pensamos que sufrimos al hacerlo. Sí lo vamos a hacer, pero él dice, ¿piensa usted que tiene problemas en proclamarlo? Imagínese a los primeros cristianos. Si decían la verdad, enfrentaban un obstáculo masivo. Sus afirmaciones eran locura, escandalosas, procaces, blasfemas, increíbles. Era un mensaje que estaba más allá de la credibilidad humana. Dice el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1, 19 al 21. Los judíos y los gentiles disfrutaban de sus filosofías, especialmente los griegos. Y este sistema más tarde se llegó a conocer como gnosticismo, que es la creencia de que ciertas personas, en virtud de sus elevados poderes de razonamiento, podían avanzar más allá del hoi polloi y ascender al nivel de iluminación. Tenían esas creencias. Y Pablo, la cita de Pablo de Isaías 29:14, en el versículo 19 dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Tenía que ser una afirmación hiriente para su público. Estaba diciendo, echaré por el suelo todas sus filosofías, todas sus credenciales, todo su conocimiento. Nada era sutil para Pablo. El mensaje no era de él, era de Dios. El evangelio de la cruz no hace concesiones. Pablo solamente era el portavoz de Dios. El intelecto humano no entra en este juego, no entra en el evangelio. Todo es de Dios. La persona inconversa puede tener grandes poderes de razonamiento o intelecto, pero cuando se trata de la realidad espiritual y de la vida de Dios y la eternidad, no tiene nada para contribuir. La única manera en que alguien llega a conocer a Dios es por la revelación divina y del Espíritu Santo. La sabiduría no nos hace conocer a Dios. Página 37, un mensaje escandaloso. Entonces, ¿cómo puede el hombre conocer a Dios si no es por medio de la sabiduría? Mediante la locura de la predicación. Si se rechazan las escrituras, no se tiene nada de sabiduría. Dice la palabra que escuchando la predicación es como el Señor nos llama. Si se cambia el mensaje bíblico, no se puede predicar sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice 1 Corintios 1:18. Pero a los que se salvan es poder de Dios.
Y volvemos a lo mismo, no somos nosotros, es Dios y su poder. Eso es lo que salva a las personas. Es lo único que tenemos que predicar, es el único mensaje que tenemos que compartir. Dice Gálatas 1 del 8 al 9. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, el pastor MacArthur nos dice que no tenemos por qué suavizar el mensaje del evangelio, no tenemos que hacerlo popular, no tenemos que hacerlo sutil, bonito para que la gente se sienta bien, o para que una iglesia sea popular, o para que nosotros brillemos. El mensaje va a chocar contra nuestras emociones, choca contra nuestra mentalidad, con nuestras relaciones personales. Y esto hace que no abracemos al sustituto. Sufrimos nosotros mismos esa muerte, y es una muerte que dura para siempre. Hermanas, es una muerte eterna. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos en las almas, en nuestras familias, en nuestros amigos, en la gente que nos rodea. Tenemos que predicar y confrontarlos al evangelio. La muerte, dice MacArthur, solo la muerte puede lograr el rescate, pero Dios, en su misericordia, ha provisto a un sustituto, y este es nuestro Señor Jesucristo. Página 39, la doctrina aterradora. Dios es soberano, nosotros no lo somos. Nosotros no somos quien dirigimos nuestra barca. Nosotros somos sus esclavos, sus seguidores. Él es el que dirige nuestro destino. Así que si Él es el que obra en nosotros, ¿por qué tenemos que cambiar el mensaje para que la gente lo acepte? No es así. Dios es el único que salva, no nosotros. El hecho es que, según la Biblia, si Dios no abriera soberanamente los ojos de los ciegos espirituales, nadie jamás lo vería. Si Dios no atrajera soberanamente a los pecadores a Cristo, nadie jamás vendría a Él. Y esto es lo que la gente no comprende. Romanos 8, del 7 al 8 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto no es atractivo para nuestros interlocutores. No es atractivo porque no les gusta que les hablemos del pecado, no les gusta que los confrontemos, no les gusta que decimos, eres un pecador. Esto no les agrada, y entonces, pues, este mensaje no es atractivo. Pablo nos da la respuesta ante la imposibilidad de este mensaje en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y finalmente, Dios nos invita a predicar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, hermanas. En la página 42 dice que no debemos buscar una posición popular. O sea, no necesitamos ser famosas
para, o que la gente, o líderes, para que la gente nos pueda escuchar y predicar lo que es la verdad. Dice, no ando buscando una posición popular desde la cual proclamar este mensaje ni hacerlo acreedor del favor público. Predico la vergonzosa cruz porque eso es lo que se me ha dicho que predique. Dejo al poder soberano de Dios obrar mediante este mensaje para producir una fe que descanse no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ojalá que nosotros podamos decir lo mismo. Eso es todo, hermanas. Muchas gracias. Gracias. Eso fue capítulo 2 y vamos a terminar hoy con capítulo 3 con Tere. Sí, buenas tardes. Bueno, pues este capítulo me hizo reflexionar y agradecer a Dios por su llamado y por el privilegio pues que nos ha dado de formar parte de este grupo de personas del que trata el tema y servirle con convicción, que es un orgullo verdaderamente después de leer este libro, el darnos cuenta de la bendición que es formar parte del rebaño de nuestro Señor. Bien, este capítulo inicia con la frase: los creyentes al parecer no tienen más remedio que promover un producto muy poco atractivo, Cristo en la cruz. Se llama la verdad en un orinal. Muchas personas tolerantes dicen, está bien, usted se ha entregado a esto de la cruz y de Jesús crucificado y esa es su verdad. Usted tiene todo derecho a su noción tonta de la religión, su perspectiva necia, su historia simplona y risible de un judío crucificado. Y está bien si esa es su verdad, pero no es nuestra verdad. Esta es una forma de pensar de mucha gente. Usted tiene todo derecho a su noción. Aquí está el meollo del asunto. Es su verdad. Es la verdad de todos, dice el libro. Es la única verdad. El poder de Cristo crucificado es el único poder de Dios por el cual Él salva. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabemos que la salvación viene solo cuando se cree en ese evangelio, el evangelio de Jesús. Si no hay evangelio, no hay salvación. Pero la verdad no es negociable. Sencillamente, el no creer en el evangelio es por sí mismo suficiente para condenar a la persona. Hay personas que siguen religiones falsas, no adoran al Dios verdadero con otro nombre como algunos sugieren. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Cristo es el único camino al único Dios verdadero y el cristianismo bíblico es el único camino al único Cristo verdadero. Subtítulo: se buscan personas muy importantes. El evangelio verdadero es suficientemente duro para creerlo tal como es y muy inaceptable. Desde el comienzo, los que lo promovían eran personas rechazadas que no tenían ni posición ni respeto en la sociedad, como Pablo, que predicaba fielmente este mensaje insensato. Los que proclaman la verdad más importante y difícil de creer, por lo general han sido los que el mundo desprecia, denigra e ignora. En el año 178 después de Cristo, Celso escribió que los cristianos eran las personas más vulgares y sin educación que había. En 1 Corintios 1, 26 al 29, Pablo nos dice que así fue por designio divino. Dios a propósito escogió a los necios, a los poco intelectuales para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil. El camino de Dios es muy diferente al del mundo y el precio aquí es la vida eterna. Los cristianos están en lo más bajo a que se puede llegar. Somos lo que no es, los no existentes. Es parte de la naturaleza humana querer ser alguien. Así que el Señor decidió hacerlo de una manera diferente y escogió como sus mensajeros a impotentes y poco intelectuales. Don nadie,
que el mundo considera como nada según sus normas. Y en esos tiempos pues había muchas personas de ciencia, ilustres. Sin embargo, Dios escogió a lo menos distintivo. Considerando que el mensaje es tan poco atractivo y difícil de creer, tal vez lo que necesitamos son algunos mensajeros realmente importantes, pero las cosas no funcionan así. Por poderoso e influyente que algunos predicadores del evangelio puedan llegar a ser dentro de la cultura, no pueden compensar lo desagradable del mensaje ni vencer la obstinación del pecador. De vez en cuando, la gracia de Dios convierte a personas prominentes, pero aún así, el evangelio nunca ha avanzado en toda la historia en cumplimiento del plan redentor, apoyándose en el prestigio de personalidades influyentes. Avanza en su mayor parte mediante nosotros, los donadie, los nada impresionantes, los impotentes y los que no somos nada. Subtítulo siguiente, barro cocido. Eso es lo que somos. ¿Por qué lo hace Dios así? Lo hace para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para anularlos. Dios no quiere que la gente lista y poderosa reciba crédito por lo que solo Él hace. Dios hace inoperante todo su gran intelecto terrenal. Quita el evangelio a los que son alguien en el mundo y lo da a los donadie. Como dice 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede arrogarse crédito alguno por el avance del evangelio. Ningún ser humano jamás tendrá el crédito por esta obra divina. Dios hace todo. Nosotros somos intermediarios. En 2 Corintios 4:17, Pablo describe que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quisiera repetir el versículo, es 2 Corintios 4, 5 al 7, no 17. 4, 5 al 7. 5 al 7, sí, perdón. ¿Lo vuelvo a leer o ya no? No, está bien. Dice que Pablo llamó a los que llevan y predican el tesoro del verdadero evangelio ostraquinos, vasos de barro. Se refiere a una vasija barata de barro cocido sin refinar, fea, rompible, reemplazable, sin valor. Tenemos este tesoro en la gloriosa luz del evangelio, que brilla en nuestros corazones, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, en nosotros, en vasijas de barro baratas. Pablo estaba tratando de describir las más indescriptibles e inexplicables bellezas al decir que el tesoro de la realidad divina del evangelio residía en vasos de barro. Somos barro cocido, eso es lo que somos, y llevamos en nosotros el mensaje del reino eterno de luz y vida de Dios. Es un gran privilegio. La gente se mofaba de Pablo por su figura nada impresionante. Su presencia no era atractiva y su habla absolutamente menospreciable. 2 Corintios 10:10. No era nada más que barro cocido. Por eso no le importaba, porque así era como Dios lo había diseñado. Y eso hacía muy evidente cuál era la fuente del poder. Tomás More acuñó un astuto apodo para Martín Lutero. Lo llamó orinal. Era el orinal en donde se echaba el excremento humano en aquellos días. Quiso que fuera un insulto, pero estaba haciéndose eco de lo que dicen las escrituras en 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos viles.
Pablo sabía lo que estaba diciendo cuando llamó a los creyentes vasos de barro. Somos barro cocido, somos como orinales. El avance del evangelio jamás tendrá lugar debido a lo que somos. Dios no escogió a ninguno de los primeros predicadores entre los apóstoles, debido a su intelecto superior, posición o prominencia. Aquellos 12 eran tan ordinarios que va contra toda lógica humana. Ni un solo maestro, ni un solo sacerdote, ni un solo rabí, ningún escriba, ningún fariseo, ningún saduceo, ni siquiera un dirigente de alguna sinagoga. La mitad de ellos eran pescadores y el resto obreros regulares. Uno era terrorista, Simón el Celote. También estaba Judas, el más perdedor de los perdedores. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Ninguno de los grandes intelectos de Egipto, Grecia, Roma o Israel se hallaba entre los apóstoles. Dios los desdeñó a todos ellos y escogió en su lugar vasos de barro. Y sigue haciéndolo así. Todavía pasa por alto los tazones de oro y plata y escoge vasos de barro. Subtítulo, la escoria. Dice, Pablo escribió en 1 de Corintios 4:6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo estaba diciendo que no quería ser considerado como algo importante. Dice Pablo, no me encumbren para nada, soy nada más que un sirviente de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Pablo consideraba a los apóstoles como los más bajos de los más bajos, como criminales en las celdas de los condenados a muerte, a los que sus captores arrastraban por las calles camino a su ejecución. En el versículo 13 dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La invitación a la salvación hace que las personas literalmente maten todos sus sueños, ambiciones, necesidades y deseos egoístas. Luego se las llama a un arrepentimiento y fe que va totalmente en contra de todo impulso humano normal. Subtítulo, Estrategia evangelística de Pablo. El mensaje es vergonzoso y los mensajeros son orinales. ¿Qué estrategia posible podría rescatar a los creyentes y al evangelio de circunstancias tan lastimeras e imposibles? En 2 de Corintios 4, Pablo nos da las respuestas expresadas en términos de lo que no debemos hacer. Primero, no debemos rendirnos por cobardía. Versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no nos apocamos ni nos derrumbamos por este trato, porque cuando nos derrumbamos somos inútiles para Dios. Número 2, no alteramos el mensaje. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Número 3, no manipularemos a las personas para lograr los resultados superficiales deseados. Porque sabemos, como afirma 2 de Corintios 4, del 3 al 4, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El problema no está en la semilla, sino en el suelo. Es la condición no receptiva, vacía del corazón humano. Número 4, no buscaremos popularidad. Versículos 8 al 12. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Número 5. No buscaremos triunfos terrenales. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 14 al 18. Es difícil creer en el Evangelio y los que lo traen al mundo son personas sin importancia. El plan sigue siendo el mismo para todos los que son vasijas de barro de Dios. En resumen, esta es la estrategia humilde de Pablo en 5 puntos. No desmayamos, no alteramos el mensaje, no manipulamos los resultados porque comprendemos que una profunda realidad espiritual obra en los que no creen. No esperamos popularidad y por consiguiente no nos desilusionamos. Tampoco nos preocupamos por el éxito visible y terrenal, sino que dedicaremos nuestros esfuerzos a lo que es invisible y eterno. Solo el Evangelio convierte a los pecadores en santos al trasplantar hombres y mujeres del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, de la muerte eterna a la vida eterna. Eso es poder para crear nuevos seres aptos para la presencia y gloria de Dios. Pero para los que son fieles a la verdad plena del cristianismo, Dios está cambiando el mundo por medio de nosotros. Lo ha hecho así durante toda la historia y lo seguirá haciendo. Amén. Muchas gracias. Y eso es un gran resumen para esos 3 capítulos cuando dice que no desmayamos, ¿no? Que no alteramos el mensaje para agradar a la gente, ¿no? No manipulamos los resultados porque comprendemos que una profunda realidad espiritual obra en los que no creen. No esperamos popularidad, ¿no? No voy a caer bien a todos, ¿no? Porque Cristo no cae bien a todos. Y por consiguiente, no nos desilusionamos. Hay que tener ojos, ¿dónde? Ojos arriba. ¿No? Y no debemos de preocuparnos por el éxito visible y terrenal. Si tenemos 3 personas en nuestro estudio, gloria a Dios. Si tenemos 30, gloria a Dios. No hay que poner ojos en cantidades de personas, ¿no? Sino saber que Dios es el que salva y Él es el que va a cambiar nuestras vidas. Bueno, la semana que viene, seguro, Caro es capítulo 4, Alejandra capítulo 5, Betty capítulo 6 y quizá Ana María capítulo 7. Y recuerden, chicas, es un repaso. Realmente no es necesario volver a leer los versículos. Es la idea del contenido de cada capítulo que queremos. Corto, conciso, al grano y así podemos abarcar más rápido. Pero es un alimento nuevamente removiéndonos todo lo que hemos vivido en esos meses leyendo y estudiando este libro, ¿verdad? ¿Quién quisiera orar para dar gracias por este tiempo? Nica ganó. Sí, hermanas, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos en esta hora, Señor, en este momento, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Estamos aquí delante de ti, Señor, para agradecer, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder aprender cada día, Padre.
porque grande eres y poderoso eres por sobre todas las naciones, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, que solamente tú lo mereces. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, participar de esta enseñanza nuevamente, Señor, de poder recordar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, y reconocemos, Señor, que hace falta tu palabra, Señor, hace falta alimentarnos, Señor, y reconocer, Señor, que debemos de ser obedientes a tu llamado, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que han podido participar con este repaso que hemos llevado a cabo, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de cada una de mis hermanas, que tú las fortalezcas, Padre, y que tú las llenes de tu paz, de tu bendición, como lo has hecho hasta ahora, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia, Señor, de cada una de nosotras, Señor, y que tú proveas en las necesidades de cada hogar, de cada familia representado, Padre, porque te lo rogamos y te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo. Gracias por la vida de nuestra maestra, Señor, que arduamente siempre nos confronta, Señor, y nos da el deseo de querer seguir en tu camino, Señor, seguir aprendiendo y seguir conociendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de cada una de nosotros, Señor, y que tú nos guardes, Padre, que tú proveas, Señor, en las necesidades y en todas las aflicciones que estamos viviendo, porque te lo rogamos y te lo suplicamos a ti, Dios eterno, príncipe de paz. Amén. Amén.